Se ha dicho con razón que educar es dar al cuerpo y al alma toda perfección posible. El Colegio Nacional Superior Mariano Moreno de San Cristóbal y el Instituto Normal, por medio del Departamento de Educación Física, han dividido a sus alumnos en dos tribus, collas y patagones, para realizar competencias que este año han sido organizadas conjuntamente con los departamentos de estética y actividades prácticas en colaboración con otros departamentos. Esas competencias son de carácter deportivo y también intelectual, como las de dibujo, castellano e historia. Cada certamen tiene un puntaje que luego sumados darán la victoria de una u otra tribu. De este modo, los indios tienen oportunidad de colaborar con su tribu, interviniendo en las pruebas que crea tener condiciones. Se fomenta así el compañerismo y espíritu de colaboración entre los alumnos. Se puede considerar entonces a las tribus como una expresión de mancomunión de esfuerzos en busca de un mismo ideal. Después de la presentación, las competencias de hoy son de carácter deportivo. Por eso es oportuno recordar que deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún deporte, sino que en la práctica de ese ejercicio ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y llegar con altura y semblante alegre bajo el desencanto de un revés. Señoras y señores, alumnos, los invito hoy, alejándonos de esta era moderna, olvidémonos de los aviones de retropropulsión, los satélites artificiales y los cohetes lunares, y evocando a los primitivos habitantes de este suelo, penetremos a través de las tolderías a ese ambiente verde, colorido y roja energía donde reina el arquero y donde impera el águila, para ver el encuentro de estas dos. Collas y patagones, os deseo buena suerte. Entrad al campo a revivir la fortaleza de viejas tribus. Medid vuestras fuerzas en lucha limpia. Habrá sí un ganador, pero recordad que venciendo sin orgullo o perdiendo sin dolor, ambos saldréis victoriosos, porque habréis triunfado sobre vosotros mismos. San Cristóbal, octubre 1958. Leda Bertolazzini de Campanella, profesora de Educación Física. De porvenir, luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar, alentando siempre la esperanza de imponer la divisa, vencer y vencer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les comento que hoy vamos a tener un programa súper especial. ¿Por qué? Porque le vamos a estar contando cómo nació la competencia entre los collas y los patagones en el Colegio Nacional. Las tribus están cumpliendo 50 años ya y este año nuevamente volvieron a realizarse las presentaciones. Lo que vamos a compartir ahora con ustedes es la carta fundacional justamente del por qué se creaban las competencias de los collas y los patagones. Yo me llamo Elina María Núñez y concurrí a al Colegio Nacional en ese entonces, entre los años 1965 y 1969. Bueno, soy Carlos Alberto Navarro y entré al Colegio Nacional en el año 1960 y salí en el 65. Yo me hice colla antes de ingresar a la escuela
porque mi prima, Chuni Viviani de Salera, ya estaba un año adelantada. No obstante, cuando entrábamos al colegio se nos sorteaba. Nada de elegir quién era mejor, quién era peor, para emparejar los deportistas, como se empezó a hacer después. Se nos sorteaba. Y al que no le gustaba, se la tenía que bancar, porque no había rectificación de esos pases. No había pases, no había cambio, no había nada. Y después nos terminábamos apasionando con el lugar con la tribu a la que pertenecíamos. Ya uno iba viviendo lo que era los Colli Patagones, porque la gente, los mismos alumnos y compañeros te iban dando una tendencia, y la verdad que se vivía todo el año, los Colli Patagones se vivía todo el año. Los preparativos para las competencias se realizaban en la hora de educación física. Algunos tenían condiciones y otros no teníamos tantas condiciones. En ese momento no había el criterio más acertado que hay ahora, que participen todos. Viste que en las competencias de ahora participan todos los alumnos. En aquel entonces participaban los que tenían condiciones. Entonces, los que no teníamos condiciones, mirábamos, pero teníamos la posibilidad de participar en la presentación. Los preparativos eran más bien finales, o sea, como había una precariedad, como ser las presentaciones, antes no había todo lo que hay ahora, iluminación, sonido, que eso hay que contratarlo, todo eso, antes era muy precario, y se vivía todo el año más bien practicando el deporte, ¿no es cierto?, jugando al básquet, y cuando se llegaba el momento, sí, ahí se hacía en muy poquitos días, prácticamente se hacía la presentación un día, y después casi todo el deporte se hacía en un día, en 2 días. O sea, arrancábamos atletismo a la mañana y a lo mejor terminábamos a la noche de jugar al básquet y después del mediodía, a la tarde, se jugaba al fútbol y había era muy, muy continuo. ...50 años de historia para una escuela, un establecimiento educativo que es tradicional en la ciudad de San Cristóbal, con presentaciones a las que han asistido multitudes de personas, presentaciones que han causado sorpresa a las autoridades ministeriales de educación cada vez que venían y observaban los espectáculos que realizaban los chicos, y también todo lo que encierra la competencia de Collas y Patagones, el fanatismo, el arraigo que hay de los chicos hacia cada una de las tribus. Un poquito más de la historia que estamos conociendo hoy de los Collas y Patagones.
Hace 50 años, la Escuela Normal Superior número 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, era la única escuela media en la localidad. Por este motivo, no tenía el alumnado la oportunidad de realizar competencias deportivas con otras instituciones educativas. Ante esto, los profesores de educación física de ese momento decidieron dividir al alumnado en dos tribus, collas y patagones, para realizar competencias organizadas conjuntamente con los departamentos de estética y actividades prácticas en colaboración con otros departamentos. Esas competencias eran de carácter deportivo y también intelectual. A cada certamen se le asignó puntaje, que luego sumados daría la victoria a una u otra tribu. Las competencias eran de fútbol varones, pelota al cesto mujeres y atletismo. La fiesta de las tribus comenzaba un día muy temprano a la mañana con la participación de todo el alumnado, que era acompañado por el personal de la escuela. La apertura de la jornada se realizaba con una presentación para el público. Todos los años se les asignaba un tema distinto, sobre el que trabajaba toda la tribu. Estas celebraciones eran magníficas, generaban muchas expectativas y atraían a toda gente de la ciudad. Con el paso del tiempo, cambiaron algunos aspectos, pero las competencias formaban parte importante de la identidad de la escuela, un sentimiento que logró perdurar a lo largo de los años. El que le tocaba. Pero yo creo que había algo entre los profesores como para que el que sabía que era de sentimiento patagón no trataba de pasarlo al otro bando, ¿viste? Pero yo fui patagón, mi hermana Graciela Navarro de Trivero fue colla. Había mucha pica, pero se terminaba y ya no había el problema que seguía. La amistad volvía. Eso sí, mucha pica había durante mucho tiempo. En el Colegio Nacional, que ahora está parte del colegio, que está con el depósito atrás en la campistería que hay atrás, y eso todo ese largo, esto era todo distante, porque no teníamos el Colegio Nacional viejo, teníamos ese, y todo ese lugar era competencia, ¿no? Salíamos a la mañana temprano, a las 6 de la mañana, no, a las 8 de la mañana, a las 9 estamos practicando o activando. Llegamos a eso a las 11 de la mañana y después ya a la tarde nos íbamos a correr, se iban a correr al fútbol en la cancha con la escuela técnica, no, ¿cómo es? Donde está el Club Unidad. En ese entonces, una ciudad que habían haciendo competencias de fútbol bastante interesantes, desde entonces también participaba, a veces no. Y bueno, después pasaba eso de las 6 de la tarde y venían las competencias de básquet, porque había 2 o 3 competencias también de fútbol, y después íbamos al colegio, no en el colegio, sino en Racing, y bueno, de todo eso sabía, pero las competencias eran muy lindas, sí, no había nunca pelea, no había inconveniente, pero se llenaba de gente, salían los padres de la casa y a ver los partidos, las fiestas que había, no había una decisión, pero había competencias nada más, pero sin pelear, sin hacer problemas. La presentación era de día, se hacía en la zona de los eucaliptus. Allá se hacían las competencias al aire libre, durante el día el atletismo, a la mañana el atletismo, pero la competencia, como el patio no estaba el edificio actual, se hacía, que yo recuerde, en aquella punta de la cancha del campo de deportes, y las presentaciones de este lado, que yo me acuerde, o de este lado, a las 3 de la tarde. Es decir, que todo se veía. Por eso yo nunca me voy a olvidar, un amigo mío que es Pocho Pomí, patagón genético, decía, nos ganaron con 3 o 4 trapos sucios, porque en una de las presentaciones que ya te voy a nombrar. Entonces ahí participábamos, ahí teníamos posibilidad,
aquellos que no éramos buenos deportistas. Y esas presentaciones en la época que yo fui a la escuela, generalmente las escribía y las ensayaba y las dirigía Erika Prunello. Por eso que escribía muy bien, y de esas presentaciones yo recuerdo particularmente dos. Una que se llamaba La Tapera y que hacía referencia, era a la poesía gauchesca, que es de la única que tengo las fotos. Y la otra, que generó mucha polémica, que se llamaba Juicio a la Argentina. Las dos fueron escritas por Erika Prunello. Yo me acuerdo cuando el abrazo de San Martín y O'Higgins, cuando cruzaron, fue conseguirse unas escopetas viejas, 3 caballos y ponerle algunas vendas a algunos de los participantes, mancharla con pintura roja. Cuando se hizo el Quijote también era mucho cartón. En cambio ahora yo estuve viendo algunas de las últimas que hicieron y es algo espectacular, que trasciende de San Cristóbal, es algo que yo no me imaginaba que se podía llegar a un nivel de sonido, de iluminación, de participación. Claro, cada uno tiene su micrófono. Nosotros teníamos los 2 parlantes de Arta y nada más, hay un micrófono para que el que relataba, había uno solo que relataba y todo lo demás participaba, nadie tenía micrófono. Tribu Coya 2007 presenta La Sangre Tiene Razones.
sí, convocaba, porque la vida nuestra era muy sencilla. Por eso, si yo tengo que resumirlo, eran días festivos. Nosotros teníamos una adolescencia que se limitaba al colegio, a los bailecitos, a los bailes, a las tertulias del Rivadavia o en los altos de la parrilla, y collas y patagones. Me hacía recordar, no tanto, lógico, a las comparsas. Los padres de los collas y patagones participaban mucho en la confección de traje, porque antes no se buscaba, ahora se hacen rifas, se hacen fiestas, por lógica sale muchísimo lo que gastan ahora, ¿no es cierto? Y felicito lo que hacen, pero en aquella época era todo a pulmón, ¿viste? Y los padres era una parte preponderante de lo que se hizo, ¿viste? Entonces, había un clima muy especial en la ciudad y también existían los mismos prejuicios que tienen algunos ahora, que íbamos a perder el tiempo. Yo por eso te digo, yo nunca fui princesa porque a mí no me dejaron, porque tenían miedo que deje de estudiar. Yo era base, yo siempre fui base, a mí me eligieron y a mí no me dejaron porque existían ciertos prejuicios. Entonces, algunos íbamos a trabajar de día y después el resto de los vagos iban a trabajar de noche. En los llamados comités, que no sé de dónde viene, porque a nadie se le ocurrió decir unidad básica. Yo, la verdad, ¿por qué se le sigue diciendo comité? No sé. Entonces, había toda una... que a mí me decía, ¿cómo le puedo sintetizar yo la sensación? Porque con cualquier exalumno del Colegio Nacional que vos te encontrás, lo primero que preguntan, che, ¿cómo va a Collas y Patagones? Y si se quedaron con ganas de ver más, tenemos mucho más de Collas y Patagones para el próximo programa de Cinta Testigo, material que estamos procesando y estamos acomodando para seguir contándoles a todos ustedes esta historia de los Collas y Patagones en la ciudad de San Cristóbal, pero todo lo que tenemos se lo dejamos para la próxima semana. De esta forma nosotros llegamos al cierre del programa de hoy. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos los días lunes en la pantalla de Canal 4 Cable Imagen San Cristóbal a partir de las 10 de la noche y la reiteración los días martes también a las 10 de la noche.
emoción y vocación, donde nos decíamos de todo, también nos decíamos de todo, pero ahora después de terminar el torneo, haciendo un bailecito, porque había novios y muraditas con los de los otros, grupos, o sea que terminaba así. Entonces sabía que las competencias eran muy, siempre no había nunca problema, no había inconveniente, pero se llenaba de gente, salían los padres de la casa y a ver los partidos, las fiestas que había. No había una división. No había división, pero había competencia, nada más, pero sin pelear, sin hacer problema. La rivalidad era como se dice, a muerte. Había rivalidad, ¿viste? Y nos tirábamos fuego. Pero lo bueno es que terminaba y se terminaba la rivalidad. O sea, seguía la amistad, siempre cada uno cosa, el otro patadón. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alogra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Cinta Testigo, que como verán vamos a seguir narrando y contándoles la historia de los Collas y los Patagones de la Escuela Nacional a más de 50 años de historia. Lo que vamos a compartir en el programa de hoy, en esta primera parte, es el testimonio de Erika Prunello, quien fue una de las Collas fundadoras justamente de estas presentaciones, muy mencionada por los guiones que ella elaboraba para cada una de la presentación. Así que compartimos las anécdotas entonces de Erika Prunello, quien hace referencia a la historia de los Collas. Y atención, porque el color original de los Collas no es el que nosotros conocemos actualmente, pero le dejamos a ella que se los cuente. Mi nombre es Erika Berta Prunello y yo no me hice colla, es decir, directamente salíamos sorteados, así que no había opción. Ahora, lo que sí, que es muy importante, soy de las collas fundacionales, porque si bien hacía unos años que había empezado, nuestro distintivo era naranja. Yo no supe nunca que fuera verde, era naranja y bueno, y negro, así como el que tengo, que es de aquella época, algunos de los recuerdos que tenemos. Recuerdo que era muy niña, tenía 13 años nada más, era el primer año, el año 1960, por favor no empiecen a sacar cuenta. Bueno, entonces estaba sentada en los andenes de la vieja estación y veo que se presenta un chico Fuentes, que yo creo que después murió trágicamente en un accidente aéreo en Uruguay, junto con la princesa, que me parece que era una chica de apellido Torresi. Y me dice, mira, nosotros hacemos una presentación, dice, la gente que no está muy bien dotada para el aspecto de deportes, lo que puede hacer es colaborar en la presentación. ¿Vos tenés alguna idea? Yo justo había leído las poesías de la Fundación de Esperanza de José Pedroni y lo tenía acá, porque nos toca de cerca, por las colonias, digamos, de Lisa, Arauz, donde vivió toda mi parentela piamontesa. Entonces yo quería hacer, digo, bueno, yo tengo una idea, no sé, parecía que era otra persona que hablaba, pero yo tengo una timidez tremenda. Y me levanto y digo, bueno, vamos a hacer la Fundación de Esperanza. Me levanté y empecé a dirigir. Yo estoy hablando como alumna. Pero como profesora digo que la señora de Campanella tuvo una inspiración casi diríamos divina. ¿Por qué? Porque en ese tiempo toda era transmisión de conocimiento. El profesor se paraba y bla, 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 y el alumno era receptor. Si vos te atrevías a poner en duda lo que decía el profesor, o siquiera en el método científico hacer una pregunta, bueno, salvo honrosas excepciones, bueno, te ganabas que te mandaban a diciembre o a marzo. Tenías que hacer lo que ellos decían y repetir como loro. Esa era, digamos, la idea que tenían de educación, o sea, de llevar hacia adentro. Y nosotros ya teníamos una idea de que era educación, o sea, sacar y desarrollar. Entonces,
estábamos educados en una escuela de Torre de Marfil, aislados de la realidad. En cambio, Collas y Patagones nos permitía desarrollarnos realmente como adultos. Es decir, adolescíamos, estábamos en esa etapa intermedia, bueno, protagonizábamos verdaderos papeles de adultos, no solo el que se presentaba, el que escribía, el que hacía guión, porque eso no era teatro, eso era movimiento escénico, como se dice ahora. Había que mover masas, entonces dijimos, bueno, vamos a mover masas, vamos a hacer lo mismo. Bueno, le digo yo, justo estábamos estudiando, vamos a hacer el éxodo jujeño. Entonces, porque no teníamos material, los Collas siempre fueron pobres, y lo único que teníamos eran bolsas de arpillera. Entonces yo digo, bueno, las encalamos y las quemamos. Justamente las preparamos todas, acá una anécdota. Las preparamos y en la noche antes los Patagones fueron sigilosamente y las quemaron. Gracias a Dios que no pudieron quemarlas todas porque estaban encaladas, estaban húmedas, algunas sobrevivieron y bueno, volvimos a... Los chicos, digamos, que estaban encargados de utilería, lo volvieron a reponer, porque había que quemarlas, porque se iba al pueblo jujeño, estaba el general Belgrano, y no quería dejarles nada a los realistas que avanzaban. Entonces estaba Martín de Güemes también. Es decir, bueno, fue, generalmente yo lo que hacía era dirigir, y digamos, después teníamos que hacer un verdadero guión. Para otras presentaciones, por ejemplo, ya venía de un lado la música. Yo no me acuerdo si no era Jorge Arta que ponía la música. Y devolverme Jorge Arta, que todavía me debes un disco de efectos especiales. Bueno, después en el medio teníamos toda la historia, digamos, desarrollada, lo que llamamos la glosa. Y del otro lado, al costadito, los personajes y los parlamentos. Juntamente, digamos, con los efectos especiales. Y bueno, había que hacer ensayos, entonces conseguíamos un galpón. Y ese galpón, bueno, yo recuerdo el galpón que nos ofrecía al lado del Cine Rex, un poco más al oeste, nos había ofrecido una familia, Perren. Me acuerdo la chica de Perren iba al magisterio y nos ofrecía, por ejemplo, es un lugar grande. Estamos lejos de los espías patagones que hacían la guerra de Zapa. Sin embargo, por ejemplo, miren lo que es el valor de la amistad. Con Telma Peralta, que era patagona y éramos íntimas amigas, nos contábamos siempre y jamás, yo sabía todo lo que hacían los patagones, pero jamás lo divulgué, no, para nada. Después también fue importante porque hoy en día se socializan los conocimientos, es decir, nosotros teníamos que, nos quedaba, ¿por qué tanto arraigo lo de Collas y Patagones? Porque fueron conocimientos significativos, o sea, contenidos que tenían un significado para el alumno, y entonces esos quedan más, lo que uno aprende, porque fíjate vos, una vez hicimos una representación que motivaba un juicio. Ese juicio a la Argentina, iban embajadores de todo el mundo, y bueno, no sabíamos cómo era un juicio oral. Entonces movimos cielo y tierra, porque había un grupo que se llamaba La Inteligencia, Olguita Coni, los chicos de la colectividad, el Chuli Kleinerman y Dorita Schwastein, me acuerdo, Olguita Coni, un grupo así que siempre hacíamos las glosas, o sea, y investigaban, hasta Israel, hablaban a ¿cómo se llama? A Canadá, para saber cómo era un juicio oral, porque acá no había, recién hay ahora en lo penal, en el fuero penal, en los demás no hay. Entonces los chicos se movían y no teníamos la tecnología que tienen ahora. Y esto era socializar los conocimientos. Hoy seguimos compartiendo la segunda parte del programa con más testimonios de los Collas y de los Patagones, pero más que nada haciendo referencia a las anécdotas, cómo se vivía la rivalidad entre las dos tribus y qué era lo que hacían los jóvenes de esa época. No se pueden perder esta segunda parte del programa de hoy.
pero yo recuerdo cuando fui cacique en el año 65, mi último año, y Viviana Arimondi del Ángel fue la princesa, terminamos, y a los 2 o 3 días, acá en la casa de mis padres, yo organizé un asado y vinieron los que estaban más comprometidos con la tribu Cosa y la tribu Patagonia, organizamos un asado y estuvimos todos juntos. O sea, ahí te das cuenta de cómo la amistad se seguía cultivando, ¿viste? No se separaba, decir, bueno, vos sos Colla y vos sos Patagón. Seguimos siendo, pero la amistad tratamos en aquella época de seguir cultivándola, ¿viste? Yo voy a contar algo que fue un papelón para mí, para mi vida, ¿viste? Porque después del asado, con 2 muchachos amigos que han fallecido, Sinal y Herrera, tomamos la estanciera de mi papá y con unos carros de pinturas rojas salimos, ¿viste? Y fue un papelón porque hasta el día de hoy tengo ¿cómo te puedo decir? La vergüenza, la pena de no haber ido a la señorita Cremona a pedirle disculpas, porque los 3 fuimos a la casa, bajamos, a lo mejor habíamos tomado algo más, éramos jóvenes de 20, 21 años, y bueno, entramos a la casa ahí al jardín y le pintamos todas las margaritas, las rosas, y yo a mi hijo se lo había contado, después de muchos años, algunos lo saben, pero nunca tuve la fortaleza de ir a pedir disculpas a la señorita Cremona, ¿viste? Y de paso, bueno, fuimos al colegio, pintamos el balde del aljibe, el colegio viejo, y me faltaba un mes y medio para recibirme, entre que me entreguen el diploma, y era, si se sabía, me echaban a los 3, en aquella época había la contemplación que había, ¿viste? Y para colmo mi hermana, la señora Gaboche, era vicerrectora del colegio, fue un papelón familiar, pero bueno, quiero con esto disculparme un poco y bueno, pedir un poco perdón por son cosas de cuando uno es joven, ¿viste? Mire, yo otra anécdota. Había, por ejemplo, la idea de que una chica de Airaldo, Yaya, la profesora de anatomía, que tenía una hermosa anatomía, dicho sea de paso, dicen los chicos, se sabía que era Colla. No sé por qué, pero bueno. Entonces un día, Chichín Preseruti le robó todas las gallinas, algunas se las comieron los patagones a la noche anterior, y se la pintaron de rojo a las gallinas y se la tiraron. Como represalia porque decían que era Colla. Chichín Preseruti creo que tiene ay, que me perdone, su señoría, disculpe, pero era cosa de juventud. Bueno, y yo recuerdo, yo ya era profesora, el señor René, que era un pan, porque eso es lo que te quería decir. Por ejemplo, los profesores colaboraban con los profesores de educación física. A nosotros no se nos ocurría cuestionar a la señora de Campanella y los mentores, es decir, la señora Leda de Campanella y el señor Héctor Ranceller. No se nos ocurría, como tampoco se nos ocurría cuestionar al jurado, que estaba solamente integrado por profesores de la escuela, nada de especialistas de teatro, ni de música, de nada. Eran nuestros profesores. Por supuesto que los rotulábamos. Por ejemplo, nosotros decíamos que Doné era Colla, que la Cremona era Colla porque Egidio Taylor, su sobrino, era cacique Colla, que la Sacamini y la Candelero eran Patagonia. Después yo con el tiempo que fui compañera de ellos, ellos no eran nada, porque ellos ni siquiera fueron exalumnos del colegio, no había Colla y Patagonia. Pero sí yo recuerdo las asoleadas que se daban, ayudando a controlar las marcas, etcétera. Y una de ellos, ya siendo profesora, aunque yo sé que después vos querés que yo te hable de eso, Donet, ante un insulto muy fuerte, suspendió el torneo. Y no hubo nada que lo hiciera salir de eso, de la suspensión del torneo. Estoy hablando de la década del 70. Me acuerdo de 2 anécdotas. Por ejemplo, me acuerdo que en una de las presentaciones que yo representaba el tiempo,
Federico Juncker había hecho un reloj de arena así, y yo en determinado momento de la actuación tenía que darle vuelta y después tirarlo, porque se rompía el tiempo. Este aquí que yo practiqué antes de salir de escena, que era en la canchita de pelota al cesto, y se me cayó y se me rompió. Entonces tuvieron que salir a correr a buscar, vinieron con un medidor ¿viste? Para hervir los huevos duros, y salí con eso que no se veía, nadie sabía qué era lo que se llevaba en la mano. Otra presentación que después hice de Argentina, que yo me acuerdo, tengo una imagen espectacular, porque yo era un jurado japonés, no tengo foto de eso, tengo de una nada más, y estaba allá al estrado, el juez era Gilio Taylor. Raúl Fustinoni tenía que tomar el juramento de uno de los testigos, la presentación se llamaba Juicio de Argentina. Y habían conseguido una Biblia espectacular, así grandota, no sé a qué cura se la habían pedido, y Fustinoni, en cambio de agarrar la Biblia esa espectacular, pone los papeles, que juegue sobre los papeles, y salió en escena el exabrupto de Taylor, que no se caracterizaba justamente por algunos modales, aunque era el abanderado de la escuela. Bueno, y como no tenemos nosotros filmaciones de lo que eran las presentaciones de 50 años atrás de los Collas y los Patagones, lo que quisimos hacer en Cinta Testigo era preguntarle a cada uno de nuestros testigos que nos presenten y nos muestren las fotos de aquel entonces. Y esto es lo que vamos a compartir en este momento en el programa. Bueno, después recuerdo, por ejemplo, personajes vinculados. Yo de los atletas, para mí la más completa era esta. Mi amiga del alma, Edita Daniela Sánchez, para mí fue la atleta más completa que yo conocí. Y además, tengo entendido, yo me acuerdo que la señora Campanella decía, batió el récord en salto en alto, batió el récord en salto en largo, corría, jugaba al básquet, jugaba pelota al cesto, la arañaban, la lastimaban, era excepcional. Y ella era patagona cuando entró a la escuela, ¿viste? Y después salió sorteada a Colla. Después otros atletas, después sigo con las fotos, porque son de otra cosa, que yo recuerdo, y no eran Collas. Por ejemplo, me acuerdo cómo saltaba Mario Preceruti, cómo saltaba Changi Musanti, porque era impresionante. Bueno, ese fue el primer año que yo empecé a saltar, y que como ves el espacio era más fuerte, el lugar era más fuerte de alto comparativo con lo que tenía en la valla, que el fotógrafo no tuvo fe para decirme que no pasaba, pero en ese momento pasé. Y acá estoy saltando, queda en la arena, que en ese entonces no tenía mucha arena. Sin embargo, ahora hay conchones y esas cosas, y por eso era más rústico, ¿no? Era más rústico. Bueno, los finales de 100 metros llanos en 1964, que estaban, yo era el primer año y ellos estaban en segundo y tercero o cuarto año. Primero está Yosida, ante todo, en la izquierda estaba García, Mauro García, y más a la derecha ese chico Carta, y afuera a la derecha soy yo. El que está a la izquierda es le decíamos el Gómez, el negro Gómez, que no están acá ya hace tiempo. Después está un chico en Bolino, Jorge Bolino, Carlos Navarro. Después viene este chico que no está acá, Peralta Rubén, familia de los Rubén Peralta. Rubén Peralta, está. Después está Alvati, bueno, después Peralta Rubén, después Alvati y Croizán, que está acá abajo a la izquierda. La primera foto es el cacique del año 1965, que es el dueño de casa,
Fíjate, se ve atrás el rancho que habíamos montado al aire libre. La segunda foto está Chicha de Latif, una chica Arduzo, Cristina Filión, Elina Núñez, Mari Peralta, Norma Biotti y una gorosito que no me acuerdo el nombre, y la Meli Lemonier, que era la madre, la que hacía de madre. La tercera, esta otra, es Chiche y yo, que le digo que viene gente a la tapera. Y esta foto, en esta foto está el ombú, trajeron el ombú, todo. Está Roberto Llanes, que es Santos Vega, y uno de los mellizos patronos que representaba el progreso, o sea, lo que venía a acabar con la vida del gaucho. Y la última, la penúltima, el progreso, el diablo, vence al gaucho y Santos Vega caía en ese pozo porque moría la tradición. Y en esta foto estamos todos los participantes de la presentación. Yo te voy a nombrar. Está Chiche, el gordo Tacón, el veterinario. Está Tula, está Katy Kleinerman. Este chico no me acuerdo, creo que era Sanz. Está Horacio Goodman, el que está pintado de negro. Está Meli Lemonier. Está José Tolis. Está Ofelia Pendenti. Teti Ibáñez. Mesler, no es Mesler. Bueno, no me va a salir, uno de Barrio. María Alicia, Chorges, perdón, debe ser Alfaro. Alfaro también estaba muy vinculado al básquet y a la parte del deporte. Abajo está Norma Biotti, Gorosito, Filión y Arduzo y Mabel Mendoza. Hay dos o tres que no reconozco. Bueno, en esta foto que está mostrando del equipo de básquet del año 65 de los Patagones, con el Negro Gómez, que trabajaba en Banco Provincia, el director técnico. En la foto de abajo se ve a Cacho Alfaro saltando en un rebote. Cacho Alfaro es Patagón. Después está una foto del primer auto que yo tuve con los simpatizantes de Patagones. Lo que quiero destacar es la bandera patagona. Los patagones no teníamos bandera, y gracias a una tía, una madrina que yo tenía, me hizo la bandera. Y duró bastantes años, hasta que un día de un comité, porque me lo iban pidiendo año tras año, de un comité desapareció y bueno, nunca se volvió a ver. Después hay otra foto donde hay la entrega de una ofrenda floral entre estoy yo, está Viviana Arimondi de Lager, que le estamos entregando al Turco Abdul Latif y a la Flaca Almirón, como le decíamos, un ramo de flores antes de empezar. Y después la otra es el desfile inaugural que se hacía siempre antes de empezar el atletismo, y pasábamos los caciques con los abanderados y nosotros, todos los demás participantes. Ahí en la foto está Viviana Arimondi, el Changui Musante, que es abanderado, está Rubén Peralta, Olga Torresi, y al lado estoy yo, que era el cacique. No recuerdo que saquen la cuenta que han pasado más de 40 años. Bueno, y de esta forma nosotros llegamos al cierre del programa de hoy con muchísima historia, con algo muy lindo como fue la historia de los Collas y los Patagones a través de los testimonios vivientes de la gente que estuvo en aquel momento hace 50 años atrás. Nos despedimos de todos ustedes y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes en la pantalla de Canal 4 Cable Imagen a partir de las 10 de la noche. Y es un paso que te marca. Y te puedo asegurar que nos juntamos así a una reunión de exalumnos y sales. ¿Te acordás cuando hicimos? ¿Te acordás de, qué sé yo, como es, deportista? Yo me acuerdo, estaba Edita Sánchez, que fue lo mejor que vi como deportista, tanto al básquet, al fútbol. Y uno empieza a recordar y es parte de la vida, ser Colla, ser Patagón. Es parte de la vida. Para mí fue la parte más linda de mi adolescencia.
Es decir, para mí es lo mejor de mi adolescencia. Y ser Patagón es la fuerza más grande que sentíamos para luchar contra los Colla, que si bien tuvimos unos buenos golpes los primeros 2 años, los 3 años fueron fabulosos, y nos llevó para adelante para seguir siendo en el futuro, de llegar lo que se pueda conseguir a partir de la juventud, y que continuemos con eso a partir del deporte y después con todo lo que necesitemos en el futuro. Hay muchos recuerdos, porque este programa es fundamentalmente un programa para el recuerdo. Entonces lo que yo me quiero acordar es, quiero decirles a todos los que están presentes, los que están vivos, que también nos acordemos de que, por ejemplo, hay algunos Collas, y por qué no, también Patagones. Creo que, por ejemplo, Cachito Carta estará tomando impulso para hacer un nuevo récord para los Patagones en salto en largo, allá. Lo mismo Vigueto estará esperando que hagamos la representación final, el ensayo final, todos, una vez que, bueno, emprendamos, ¿no? Esa ida a la última, el ensayo final, ustedes me comprenden. Entonces yo quisiera brindar por los vivos, por los que están, por los que ya no están. Como me enseñaba mi Bobe, mi abuelita, que decía, bueno, luchain por la vida, por todos aquellos que tuvieron la dicha de honrar la vida, ya sea como Colla, como Patagones, y lo siguen haciendo. Para todos ellos, salud.